Abran sus Biblias en el libro de Hebreos. La serie en la cual estamos, en este libro de Hebreos, el título es La supremacía de Cristo. ¿Qué es lo que estamos tratando de hablar o enseñar? Bueno, que Cristo es superior a todos, ¿verdad? La supremacía es lo más alto, lo primero me habla de Cristo. Y en relación a este título, el tema que hoy vamos a estar tocando es la exhortación hacia la madurez. Exhortación hacia la madurez. Y bueno, antes de empezar, oramos, ¿les parece? Vamos a decirle a Dios, háblame. Hoy quiero escuchar tu voz y quiero que hables a mi vida. He venido para escuchar tu voz, y así que hoy abro mi corazón, mi entendimiento, para que me puedas hablar. Papá, gracias. Una vez más venimos delante de ti para poder alabarte, adorarte. Es un privilegio el que podamos tener como hijos tuyos la oportunidad de leer tu palabra, de poder escudriñar, inquirir, aprenderla y que tú hables a nuestras vidas. Hemos aprendido que tu palabra es viva y es eficaz, y que tu palabra es útil para nosotros, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregir, para instruir en justicia. Y el día de hoy permite que tu palabra, claro, penetre en nuestro corazón y que pueda partir toda nuestro interior y pueda discernir las intenciones aún que tenemos, para que a través de ella podamos ser transformados y podamos llegar a ser más y más como tú. Háblanos en esta hora, quita toda distracción. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Así rápidamente, tiene una secuencia lo que veremos el día de hoy con lo que hemos estado hablando. Y lo que estamos mencionando o hemos mencionado es que esta carta es una carta predicación que se le da a una iglesia de los hebreos. Y lo hemos mencionado, muy probablemente está pasando esta iglesia por unos momentos, puede ser de persecución, o puede ser también que quiera judaizar a la iglesia. ¿Qué es esto? Recuerden que cuando antes de ser una iglesia, los judíos hacían los sacrificios, los rituales, todo lo que había que cumplir de parte de Dios en el templo y todo. Llega Cristo y a través de este nuevo pacto establece que ya no es necesario sacrificios por cubrir los pecados, porque Él mismo entregó su vida y Él ha perdonado nuestros pecados en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces empieza a haber un cambio, porque lo del antiguo era una sombra de lo que Cristo hizo. Y Él nos ha salvado, nos ha libertado, nos ha transformado. Y esto era algo que estaba luchando la iglesia. ¿Por qué? Porque querían decirles, bueno, está bien que creas en Cristo, está bien que seas salvo por Cristo, pero es necesario que sigamos haciendo las prácticas anteriores. Entonces, ese era un conflicto para la iglesia. Lo otro están persiguiendo a los cristianos. Bueno, pues si dejo de ser cristiano, dejo de sufrir esta persecución. Entonces, en relación a esto y probablemente un desánimo, esta carta tiene como propósito enseñarles a los hebreos que para ir con Dios no es necesario ser hebreo, en el sentido de que no hay que cumplir todos los rituales, fiestas y todo, porque Cristo ya ha cambiado nuestra vida. Y para enfocar o para reforzar, declara o nos enseña a través de esta carta cómo Jesús es superior a todo. Y hasta ahorita, capítulo 5, que vamos a ver del 11 al 14, hemos visto que Jesús es superior ¿a qué? A los ángeles. Hemos visto que Jesús es superior a los profetas. Hemos visto que Jesús es superior a Moisés. Y la semana pasada empezamos a ver cómo Jesús es superior al sumo sacerdote. Recuerden que el sumo sacerdote era la persona muy importante
entre el pueblo, porque era aquel que entraba una vez al año, el único que entraba a la presencia de Dios. Y aquel que tenía que estar bien delante de Dios, porque era aquel que era un intermediario entre Dios y los hombres y Dios. Entonces, para ellos el sumo sacerdote es tan importante. Y este libro nos enseña, y lo vimos la semana pasada, que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote y que Él es superior a cualquier sacerdote que hubiera estado. Y incluso, no sé si se acuerdan, vimos 3 requisitos y Jesús lo cumplía, cada uno de estos requisitos. El primer requisito era que tenía que ser elegido por Dios entre los hombres, y eso lo cumple Jesús. Al momento de ser hombre, igual semejante a nosotros, fue escogido por Dios entre los hombres. El segundo requisito que vimos también es que tenía el sacerdote que tener compasión. Y Jesús, claro, lo hemos visto, cómo Él tuvo compasión y cómo estuvo dispuesto a interceder por nosotros ante el Padre. E incluso lo leímos, que no tenemos un Dios un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que nos entiende completamente, porque Él sufrió por lo mismo. Y el tercer requisito es que el sacerdote era para ofrecer sacrificio. Y lo vimos cómo Jesús presentó el sacrificio en la cruz de Calvario. No solamente eso, sino que Él mismo fue la ofrenda. Él fue el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Y no solamente eso, sino que Él mismo es el sacerdote. Porque cuando Él está en la cruz y dice consumado es, está declarando que el Padre ha aceptado el sacrificio por todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en este momento? Entonces Jesús fue perfeccionado. ¿Se acuerdan que vimos este tema? Que fue perfeccionado como el Salvador y autor de nuestra salvación. Entonces, esa palabra perfeccionado no quiere decir que era imperfecto, sino que Él no podía ser nuestro Salvador hasta que no muriera en la cruz, derramara su sangre y resucitara al tercer día. Cuando Él cumple este proceso, fue perfecto en esta área. Entonces, estuvimos viendo esto. Si gustan, ahí en el versículo 5, voy a nada más a leer unos versículos para poder arrancar. Hebreos 5:5 dice así: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y lo vimos, que Cristo no es sumo sacerdote o el gran sumo sacerdote porque Él quiso, sino porque Dios se lo declaró, lo llamó a esto. Por eso dice ahí: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esto está en el Salmo que dijimos, ¿se acuerdan? 2, si no me equivoco, ¿verdad? En el Salmo 2. Y luego dice en el versículo 6, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre. Y eso también lo vimos. ¿Por qué? Porque un sacerdote nunca era para siempre, porque vivía por un tiempo y después moría y había que levantar otro sumo sacerdote, ¿cierto? Pero Jesús no. A Él dice que es sacerdote para siempre. Y terminamos con algo que es tan importante que dice ahí: según el orden de Melquisedec. Todavía no vamos a hablar de este personaje. Lo vamos a ver hasta el capítulo 7. Vamos a ver un poquito más allá, porque nos lo explica completamente quién es este personaje. Pero lo importante es entender que Jesús no viene del linaje de Leví, de Aarón, sino que Él viene es sacerdote de la orden o el del linaje de Melquisedec. Ahora, les dije al principio que esta carta era como un sermón. Y normalmente ustedes se pueden dar cuenta, cuando uno comparte una enseñanza, leemos una porción de la palabra y luego lo explicamos. O leemos una porción de la palabra y luego viene la exhortación. Bueno, lo que hace este autor es exactamente lo mismo.
Hemos estado viendo de repente una descripción de quién es Jesús superior, y luego de repente hace un paréntesis en relación a una exhortación que nos hace. Hace una semana vimos en el versículo, en el capítulo, no vayan, yo más lo voy a decir. En el capítulo 2 del versículo 1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y empezamos a hablar unos versículos en relación como un llamado de atención. Lo que hace hoy, y veremos solamente pocos versículos, si se dan cuenta, veremos del 11 al 14, porque cuando él está describiendo que Jesús es sumo sacerdote, o el gran sumo sacerdote, pareciera que hace un paréntesis para hacer una exhortación. Y eso es lo que veremos el día de hoy. Por eso le pusimos una exhortación hacia la madurez. Ahora, exhortarnos, de repente cuando se usa esta palabra, muchos le tienen miedo porque dicen: es que el pastor te va a exhortar. Y siempre lo vemos como un regaño. Pero la exhortación no solamente es eso. La exhortación más que todo es darte ánimo, el ayudarte, el motivarte. Yo decía: ¿cómo puedo hacerlo? Y yo me imaginaba, pues a mí me gusta el fútbol y me gusta, me imagino, ¿no? Como cuando tú estás o ves en un equipo de fútbol que están en un partido y en el primer tiempo van perdiendo 2-0 y medio tiempo y llegan a las bancas, ¿no? Al descanso. ¿Y qué creen que les dirá el entrenador? No sirven para nada, ya no juegan bien, los voy a correr a todos. ¿Les dirá algo así? No, yo creo que al contrario es: vamos muchachos, sí podemos. Ellos nos metieron 2 goles en medio tiempo, nosotros podemos meter otros 2, podemos ganar y podemos, no sé. Y hay una motivación que trata de darles para que ellos puedan levantarse y puedan salir a ganar, a triunfar y lo que sea, ¿no? Entonces creo que lo mismo es esta palabra en nuestra vida. Que no es un regaño, sino que es Dios que quiere motivarte y quiere ayudarte a que sigas adelante. Entonces leamos a partir del versículo 8. Esto ya lo vimos, simplemente vamos otra vez a arrancar. Dice: aunque era hijo, ¿de quién está hablando? De Cristo, ¿verdad? Acuérdense, no podemos perder el tema. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahorita lo que estaba mencionando yo un poquito. Y luego dice, esto es importante, versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí nos quedamos la semana pasada, hablando que Jesús fue declarado por Dios sumo sacerdote. Y otra vez, según el orden de Melquisedec. Dijimos que lo vamos a ver hasta el capítulo 7. La próxima semana veremos capítulo 6, todavía no, hasta el capítulo 7. Y luego dice el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La primera frase en el versículo 11 dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir. Y tengo que hacer, cuando yo leo la Biblia y yo entiendo y yo me veo con esto, tengo que hacerme la pregunta: acerca de esto es ¿acerca de qué? Bueno, ¿de qué estaba hablando? Que Jesús fue declarado por Dios sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, ¿cierto? Entonces, para que no perdamos, cuando vamos leyendo la Biblia, ¿a qué se está refiriendo? Ahora, yo quiero hacer un paréntesis igual aquí, y quiero leer de corrido, ¿sí? No cantado, sino seguidito, ¿verdad? Versículo 11 al 14 en otra versión de la Biblia, ¿sí? Así que dice así, escuchen bien para poder entender mejor. Hay algunas palabras que van a cambiar,
pero es muy parecido. Dice así: tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. A cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. En cambio, necesitan que se les explique de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida tienen que tomar leche. Y los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar rectamente. La comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Lo mismo en otra versión. Hay mucho más que decir acerca de este asunto, pero me es fácil, pero no es fácil explicarles a ustedes todo porque les cuesta mucho entender. Con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberían ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les explique las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo, están acostumbrados a hacerlo. Son como la gente adulta que ya pueden comer alimentos sólidos. Y uno más. La Nueva Traducción Viviente dice así: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñar las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, creo que el tema o el pasaje está sencillo de entender. Aunque cuando leemos, regresamos ahí en el versículo 11, dice el autor acerca de este tema, o sea, de Jesucristo, que es de la orden de Melquisedec, tenemos mucho que decir. Y luego dice, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces yo puedo aprender algo en este primer versículo. El tema que quiere explicar el autor no quiere decir que sea un tema difícil por el mensaje, sino que el problema no está en el tema, el problema está en quiénes, en los receptores, en los oyentes. Ese es el problema. Y bueno, cuando uno viene a estudiar la palabra, creo que uno ha aprendido a que la Biblia, aunque a veces es necesario que nos la expliquen, es fácil de entender. Si viniera alguien a hablarles de qué, de física, energía cuántica y no sé qué más, y los átomos y medicina y nombres y todo, muchos de nosotros nos quedaríamos así como que quién sabe qué dijo, ¿verdad? Porque a veces nos pueden poner un problema de álgebra, de ecuaciones, y
Hay algunos que todavía no sabemos cómo despejar X, no sabemos cómo hacer raíz, una división. Hay otros que batallamos en las tablas, 7 por 7, y así, uy, Pero el problema aquí de este tema no está en la información. El problema está en el oyente, porque dice ahí, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esta palabra, tardos para oír, no sé si ustedes dieron cuenta, en las otras versiones que estaba leyendo, algunos dijeron que eran perezosos, otros eran lentos, apáticos, torpes. Esta palabra, tardos para oír, me habla de eso. Alguien que es torpe, alguien que es lento, alguien que es perezoso o que simplemente tiene una apatía. Y viéndolo espiritualmente, es aquel que tiene apatía y flojera en el avance espiritual de una persona. Entonces el autor lo está diciendo. El tema es fácil, les puedo decir, pero me es complicado a causa de ustedes. Y es que ellos habían recibido el mensaje. Ellos son parte de una iglesia. Ellos han recibido la enseñanza del evangelio. Ahorita leíamos las buenas nuevas. El problema es que empezaron a avanzar, a crecer, y empezaron a hacerse tardos para oír, apáticos a escuchar lo que Dios quería decirlo. Y bueno, si lo pudiéramos aplicar a nuestros días, puede ser aquella persona que en un momento se vuelve apática a la palabra. No sé cuánto tiempo tienes de cristiano. Ahorita voy a hacer otra pregunta un poquito más reforzando eso, pero quizás cuando tú recibiste de Cristo, estabas escuchando y lo primero que querías es tener una Biblia. Oye, mi Biblia. Y no sé qué sentiste cuando alguien te regaló tu primera Biblia. Dijiste, ahora sí, Dios me va a hablar, voy a leerla. Y a lo mejor te levantabas, te parabas a estudiar, querías hacerlo en la escuela. Hay algunos, yo lo he visto, van a la escuela con su Biblia, en el trabajo tienen ahí su Biblia. Y son personas que tienen la Biblia porque saben que la palabra de Dios sí que es algo importante. Pero de repente en nuestro caminar diario, en avanzar de años de cristiano, de repente pudiera ser que la Biblia deja de ser lo importante para nosotros. Yo les decía hace unas semanas, hay gente que hoy ya no tiene Biblia. Creen que no es importante. Como lo tenemos en el celular, en la computadora, en las aplicaciones, pareciera que no es importante la Biblia. Y entonces empezamos nosotros a menguar en la misma palabra. Simplemente hay cosas que hoy nos interesan. Hay cosas que hay gente que no le importa comprarse un libro de qué, biología, química, matemáticas, física, diferente tipo de enseñanza, pero le cuesta comprarse una Biblia. Porque y estamos hablando a la iglesia. Recuerden, esta es una exhortación a la iglesia. Y es que probablemente algunos le han perdido el interés a la palabra de Dios. Hay gente que no le interesa aprender de lo que Dios quiere hablar. Hay gente que trae la Biblia el domingo y aquí no la deja. Ya vamos a lo mejor de repente a rifarlas o a ver qué hacemos con la Biblia, a ver quién la quiere, regalamos. ¿Por qué? Es bien fácil, de repente dejan la Biblia. Hay algunos que a lo mejor la Biblia la traen en la cajuela para que no se nos olvide el domingo. Cabo ahí no me estorba, la meto en la cajuela y a la iglesia, y la Biblia, ay, qué bueno que aquí la traigo, ¿verdad? Hombre precavido vale por dos. No, es que no la agarras en el día para nada, en la semana para nada. Hay algunos incluso que la traen y ni la abren, porque como aquí les ponemos los versículos, ¿para qué? Entonces de repente puede llegar un momento donde yo como cristiano empiezo a perderle
interés a la palabra. Hoy a través de las redes sociales recibimos información de todo el mundo, ¿no es cierto? No puede, hay un terremoto y luego las redes y vamos a ver qué pasó. Hay lluvias en otra parte, vamos a ver qué pasó. Ahorita andan muy en moda lo de los ovnis y los extraterrestres. No, vamos a ver qué dicen y quién se le apareció. Y te gusta indagar, investigar y todo. Pero muchas veces no investigamos ni indagamos en lo que Dios quiere hablar con nosotros. No somos diligentes a escuchar su palabra. No somos diligentes a darme cuenta de que Dios me dejó un manual para entender lo que Él me quiere decir. Y para muchos de nosotros no es importante. Llega de repente a ser un desánimo. Y esto de que eres tardo para oír, me habla de que eres lento, eres perezoso o eres apático. Y a lo mejor, bueno, a lo mejor no. Y Dios quiere hablarte a tu vida todos los días. Pero no lo oímos por esta actitud. Para aquellos que a lo mejor pueden pensar, creo que no es cierto, la pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló? ¿Qué fue lo que Dios te dijo? ¿Cuál fue la última vez que tú tienes un mensaje de parte de Dios para tu vida? ¿Habrá alguien que diga, pastor, en la mañana antes de venir leí la Biblia, Dios me habló y yo, perfecto, bendiciones, qué bueno? Habrá gente que va a decir, pastor, anoche tuve mi tiempo, Dios me habló, aprendí esto y para mí fue una bendición, excelente. Alguien me va a decir, pastor, pues en esta semana, en uno de los días tuve mi devocional, bien. Pero habrá gente que dirá, no sé, ¿a poco Dios habla? ¿A poco Dios dice algo? Algunos simplemente dirán, pues cuando vengo a la iglesia ahí es donde Dios me habla. Y sí, pero Dios quiere hablarte todos los días y eso es a través de su palabra. Y es importante que aprendamos a sentirle el valor a la palabra de Dios. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esto me habla de la importancia de la palabra de Dios. Eso fue en Mateo 24:35. En Juan 6:68, Pedro le dice a Jesús, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida? ¿A quién podemos ir? De repente queremos que Dios nos ayude, queremos salir adelante, pero de repente no sabemos cómo. Y ahí andamos los cristianos buscando y preguntando, hermano, ¿será bueno ir con el psicólogo? ¿Y será bueno ir con un psiquiatra? ¿Y será bueno ir con aquel que da consejerías matrimoniales? ¿Y será bueno que, bueno, no quiero decir que no son herramientas que Dios puede utilizar, pero la manera más clara, precisa, es a través de la palabra de Dios. Ahora, nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios y le conocemos. Y tengo que entender que Dios me habla a través de su palabra de esa manera. El problema que hoy podemos estar viviendo es ser apáticos a su palabra. O sea, aquí no, en otras iglesias a lo mejor pasa, ¿verdad? Que está la alabanza y gloria a Dios, y no va bien la predicación y fue un tiempo de salir y nos vamos. ¿Por qué? ¿Cuánto dura ahí la predicación? Dura 15 minutos, bueno, vamos. Dura media hora, una hora, no es mucho. Y a veces alguien está predicando, ¿sí? Y se pasa de la hora y así como que, ¿qué onda? ¿Qué hora se va o qué? ¿Se va a acabar? ¿Va a ser todo el día o qué? Porque de repente se nos olvida la importancia de la palabra de Dios. Ahora, interesante.
Porque el autor ahí en Hebreos 5:11 no les dice que ellos son torpes, que ellos son lentos para entender. No le está hablando de una persona con una discapacidad, sino me habla, dice ahí, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, así no eran. En un principio escuchaban la palabra de Dios. En un principio aprendían, memorizaban. ¿Cuándo fue la última vez que memorizaste un versículo de la Biblia? ¿Cuántas veces decías, ay, que yo me quiero aprender toda la Biblia? Ya me aprendí un capítulo entero. Pero os habéis hecho, así no eran, lentos, tardos, apáticos a la palabra de Dios. Ahora, iglesia, este es un peligro que nosotros podemos caer. Es un peligro. El que ya me sé la palabra de Dios, el que, bueno, la he escuchado, la he leído mucho, la he estudiado, la he predicado, es un problema. Ahora, esto debería ser al revés. A lo mejor cuando iniciamos leíamos poco la Biblia, pero entre vayamos creciendo deberíamos de leer más y más y más y más. Pero pareciera que esto es al revés. Entre más espirituales y maduros creemos ser, pareciera que necesitamos menos leer la palabra, menos buscar a Dios, menos tener una intimidad con Él. Y entre menos leas la Biblia, más te alejas de Dios. No porque Dios diga, no la leíste fuera, no, sino porque tus actitudes empiezan a cambiar. Hay un dicho para los que hacen ejercicio y quieren ser fit, ¿verdad? Que tú eres lo que comes. ¿Sí o no? Bueno, la Biblia es lo mismo. Tú eres lo que comes. Ponte a ver puras series esas que decíamos, ¿no? De los narcos o de los colombianos, y empiezas tú a hablar, pariente y no sé qué hablote, y así empiezas a hablar. ¿Por qué? Porque lo estás comiendo. Empiezas a ver de series de los coreanos y quieres hablar como coreano porque es lo que comen. Empiezas a ver series españoles y cuando empieces a leer la Biblia, vas a empezar a hablar de la Biblia. En un problema que tengas, dirás, ¿sabes qué? La palabra dice en el Salmo capítulo 1. ¿Sabes qué? Esto dice en Juan capítulo 3. ¿Sabes qué? Esto dice en Génesis. Yo empiezo a hablar de lo que yo estoy alimentándome. Y creo que eso es importante, que yo tengo que examinarme de la manera en que estoy escuchando la palabra. Miren, allí en Hebreos capítulo 4, versículo 1, lo vimos hace unas semanas. También fue una exhortación. Dice Hebreos 4, 1 y 2, dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos han anunciado las buenas nuevas como a ellos. Esto es lo importante de esta lectura. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, en otras palabras, si yo estoy aquí y escucho el mensaje y no lo escucho con fe, creyéndolo y aplicando a mi vida, el mensaje no tiene efecto ni sentido en ti. Es de esa manera. O sea, ¿de qué habla? De que si Dios está hablando en la enseñanza y estamos leyendo y Dios dice que es malo mentir, y tú dices, bueno, yo creo que no mucho mentir, y yo mentí más o menos, son mentiras piadosas, y no estás recibiendo la palabra con fe, de nada te sirve. De nada sirve si no caminas creyendo en lo que Dios está contigo. O sea, hay hermanos que tienen miedo a lo que Satanás le pueda hacer. Cuando la Biblia me dice claramente que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen, ¿y qué les hace?
y los defiende. Que ninguna arma forjada contra ti, ¿qué dice? Si Dios con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Hay gente que vive pensando, creyendo que nadie los ama, que viven en una depresión incluso espiritual. Pues yo siento que nadie me ama, que ni Dios me escucha, y así como para dar unas cachetadas espirituales, decirle, ¿qué crees? La Biblia dice que con amor eterno te he amado, que de antes de la fundación del mundo puso su amor en ti. La Biblia me dice que aún estando en delitos, en pecado, Dios nos amó. ¿Y cómo lo demostró? Dando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Claro que Dios te ama. El problema es que si tú no aprendes a escuchar la palabra, a recibirla con fe, no puede tener efecto en tu vida. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, yo estoy contigo, yo soy el que te ayudo, no temas, es fuerte y sé valiente? Y piensa, es que yo no puedo cambiar, y es que no puedo salir adelante. ¿Por qué no puedes cambiar? Pues porque no estás creyendo lo que la palabra te está diciendo. El problema, creo que hoy la gente pareciera que está aburrida de la palabra de Dios. Esto es increíble. Mira, veamos un pasaje en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3 y 4 para que leerlo y comentar algo o una aplicación de este pasaje. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 y 4 dice así: porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea que la palabra o la doctrina no se hablará correctamente como debe de ser, sino que, dice ahí, teniendo comezón de oír, ¿quieren escuchar algo? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Hay gente que no les gusta ir a una iglesia donde se hable pura Biblia. Y eso es increíble. No, pastor, es que sentimos que tenemos que movernos porque es que ahí hay mucha Biblia. Es que yo quiero algo más divertido. Es que nos aburrimos. Y yo me pongo a pensar, porque otra vez, no estamos, de repente aventamos un chistecillo o algo así, o sea, no estamos en contra de reírnos un rato en alguna aplicación o algo, pero yo no veo a Jesús contando chistes y chistes en su palabra para que la gente pueda decir, oye, qué bueno está este libro. O sea, la palabra de Dios es clara, es precisa y es directa. Y yo no tengo que pensar que yo tengo que buscar, incluso como iglesia, no crean, no lo vamos a hacer. Porque si me pongo a contar chistes, a lo mejor ni se ríen porque no soy chistoso. Y dos, no es el propósito. Tengo que entender que venimos a ¿qué? A leer la Biblia, a predicar la palabra, enseñar la palabra y darle una aplicación para que pueda cambiar nuestra vida. Es que me gustan a mí las iglesias dinámicas, donde la predicación se hace dinámica y que esto y que el otro. Y bueno, puede ser, igual, no está malo. Pero si tú estás en una iglesia donde te van a hablar de chistes, de comentarios, de historia y de anécdotas y todo eso, híjole, yo considero que hay un problema porque estamos perdiéndole el sentido y el valor a la palabra. Hay otros que van a la iglesia y en vez de escuchar la voz de Dios, se han hecho tardos o apáticos porque simplemente están examinando y criticando la predicación. No, creo que esto no estuvo bien lo que dijo. No, esto no fue adecuado. Ahora, yo entiendo que la predicación se tiene que juzgar para que se diga lo correcto. No digo que eso no sea correcto, pero yo no puedo tener una actitud como simplemente ser un catador de predicaciones para ver quién sí y quién no. Hay gente que dice, es que
La predicación no debe durar más de 45 minutos. Yo creo que ya es mucho, o sea, 30 minutos, 45 minutos es suficiente. Yo creo que la gente no está lista o no es capaz de soportar tanto tiempo. Aquí predicamos 1 hora. Y la gente dice, creo que la gente no está preparada para captar 1 hora de enseñanza. Pero sí se meten a ver películas de 3 horas en el cine y ahí sí ahí aguantan como si nada, ¿no? Oye, las nuevas, ahora, antes era 1 hora y media, ¿no? Todas las películas, y de repente metieron 2, 2 y media, 3. Cuando yo digo, no me es mucho tiempo ir a estar ahí. Y ahí me decía, bueno, es que el cine es el cine. Bueno, aquí es la palabra de Dios. Y ustedes deben decidir qué es más importante. Porque si me puedo aventar todo un día. Hoy no voy a hacer nada, está lloviendo, no voy a salir, me voy a aventar la serie que siempre he querido ver y no he tenido chance. Así que todo el día comiendo y viendo series. Sí, bueno, a Joaquín no lo hacen, yo sé que en otras partes, ¿verdad? Viendo toda la saga, pero ya la viste, no importa, me encanta verla otra vez. Y a veces no puedo aguantar ni 15 minutos leyendo la Biblia. ¿No es cierto? Tengo que entender y ver la importancia de la palabra de Dios. El problema no está en el mensaje, porque creo que si algo tratamos de hacer aquí en la iglesia, voy a hablar aquí de esta iglesia, tratamos de explicarlo de la mejor manera para que lo puedan entender de la manera más fácil. Y vuelvo a decir, el problema no está en el mensaje, el problema está en nuestro oído. Entonces tengo que entender algo. Yo soy responsable de cómo escucho la palabra de Dios. Eso lo pueden anotar. ¿Los que anotan? Número 1, o primer punto, yo soy responsable de cómo escucho la palabra de Dios. Segundo punto, versículo 12. Hebreos 5:12 dice: porque debiendo ser ya, ¿qué dice ahí? Maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ahora sí la pregunta es, levante la mano, ¿quién tiene de 1 año para abajo de cristiano? Levante la mano. De 1 año para abajo. Muy bien. Bebecitos, perfecto. ¿Quién tiene de 5 años para abajo de cristiano? Levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, excelente. Ya son así como que chiquititos, ¿verdad? ¿Quién tiene de 10 años para abajo de cristiano? Levante la mano. ¿10 años? ¿Quién tiene de 15 años para abajo como cristiano? Levante la mano. ¿Quién tiene de 20 para abajo? Levante la mano así en alto. Ese es un privilegio, ¿verdad? 20 años, bien, excelente. ¿Quién tiene arriba de 30 años de cristiano? Ok. La mayoría, pudiéramos decir que espiritualmente somos de jóvenes adultos, la mayoría, espiritualmente hablando. ¿Y por qué esto es importante? Porque aunque el tiempo de ser cristiano no tiene nada que ver, eso es importante. No crean que el que tiene más tiempo es otro nivel, no, eso no tiene nada que ver. Sí tiene que ver en nuestro comportamiento, en nuestra forma de ser cristiano. Porque deberíamos ya ser maestros. Y dice el autor, dice, pero es necesario
que os vuelva a enseñar los primeros rudimentos. Y esto tiene que ver con el ABC, lo elemental, lo básico. Entonces me habla de un grupo de personas que ya tienen mucho tiempo de cristianos y en vez de que sean maestros, no saben ni el ABC. Yo me lo imagino, es como si tuviéramos 5, 10, bueno 5 no, tendríamos 10, 15 o 20 años, 40 años, que tenemos ahorita de vida, y dijéramos, ¿qué estás estudiando? Ya voy en segundo de kinder. ¿Y tú? No, yo me quedé en primero de kinder todavía. ¿Sería algo normal eso? Ya los que estamos viejitos, ¿verdad? Que ya, bueno, somos jóvenes maduros, ¿verdad? ¿Dónde estás? En el kinder, aquí a la vuelta. Y mi papá me lleva. ¿Cómo se vería eso? Alguien diría, ay, qué bonito que mi papá te me lleve. No, pero ¿cómo se vería? Y realmente es algo ilógico. Porque se habla de una persona que ha crecido y que entonces tenía que haber madurado. Ahora, iglesia, yo no quiero, bueno, no es por nadie en el mensaje, es para todos más bien, no es particular, es para todos. Pero muchos de nosotros ya deberíamos de ser maestros. Y cuando hablo de maestro, no estoy hablando de ser pastor, ser un predicador, ser alguien que esté al frente, porque también entiendo que hay diferentes dones y no todos tienen el don de la enseñanza. Sí entiendo ese punto, pero sí me habla de poder enseñar lo básico, lo que ya es normal para nosotros. ¿Qué puede ser lo básico para nosotros en la enseñanza? Lo que es pecado, lo que es la salvación, lo que es el arrepentimiento, lo que es la justicia, lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo lo hemos mencionado, un problema que hay tanto hoy en la iglesia, en las iglesias, es que la gente no conoce la palabra de Dios, no se prepara. Y creo que es necesario que nosotros podamos prepararnos. Por eso Jesús mismo nos mandó que hagamos ¿qué? Discípulos. Y eso me habla de una preparación. Levanten la mano, ¿quién de ustedes en algún momento ha estudiado algo en cualquier iglesia, en cualquier parte, algún estudio bíblico, a un discipulado? Levanten la mano, ¿quién lo ha hecho? Sí, qué bueno. Hay algunos que no. La pregunta es ¿por qué? Y más porque a lo mejor ahorita que dijeron tenemos un año de cristiano, bueno, está bien, eres un bebé, pero ¿cuánto tienes? ¿5, 10, 15, 20? Hay un problema. Es como si tuvieras un hijo y no lo hayas mandado a la escuela. ¿Qué sería? O más bien, ¿qué piensas tú? Si hoy empezáramos a decir nosotros a la familia, hermanos, ahora que tengan sus hijos, hay tanta maldad en las escuelas y les recomendamos, no manden a sus hijos a la escuela, que aprendan en la vida diaria. ¿Cómo ven? ¿Sería buena la idea o sería mala? Mala, ¿por qué? Porque van a ser gente no preparada, neófitos, y cometerán error. Los niños dirán, amén, gloria a Dios, ese pastor sí me gusta, ¿verdad? No quiero la escuela. Pero la realidad es que una familia, una ciudad, una nación donde la gente no estudie, no se prepare, sería un gran problema. Bueno, lo mismo es en la iglesia. Una iglesia donde no estudia, no se estudia y no se prepara es un gran problema. No se trata de darles un certificado, felicidades, no. Se trata de crecer, de madurar espiritualmente. Y lo que hablamos de ser maestros, me habla de enseñarles a la gente que está a mi alrededor. Yo a ellos tengo que enseñarles.
O sea, yo no soy un pastor a lo mejor, no soy un maestro a lo mejor, no soy alguien que está al frente de la iglesia, pero en mi trabajo puedo ser maestros para los que están ahí. Puedo ser maestros para los que están alrededor de mi familia. Debería de ser maestros para los que están alrededor de mi cuadra, mi colonia, a mi alrededor, mis amigos. Hay un problema cuando de repente escuchas que dicen, no, ¿sabes qué? Tengo problemas y quisiera ir a buscar a aquel brujo o aquel. Y a lo mejor dices, es que me dio celo. El celo no debería de darte. El problema es que Él no está viendo en ti que conoces a Dios y una solución para su vida. Porque en vez de caminar diferente y ser un verdadero cristiano y caminar en lo práctico, en lo primero, en la doctrina básica, en la enseñanza básica, pareciera que vives de otra manera. Entonces, lo que necesita es madurar espiritualmente para poder enseñarle a la gente que está a tu alrededor. Buscar la palabra de Dios día a día para tener la capacidad de guiar y enseñar a la gente que está a tu alrededor. Es tan fácil. Tú puedes haber hecho tu devoción hoy. Dios te habla acerca de que Él es tu cuidador, tu sanador, tu pastor, o que si le pedimos a Él nos responde, lo que quieras. Y de repente puedes estar con tu amigo, tu familia, la que sea, y que te diga, ¿sabes qué? Hoy me siento mal. Inmediatamente, ¿me permites orar por ti? Fíjate, hoy leí la Biblia y Dios me dice que Él es nuestro sanador, nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y cuando una persona se siente mal, te va a decir, ay sí, por favor, ya no aguanto. Y puede ser el medio por el cual esa persona pueda llegar a conocer a Cristo. Pero lo mejor, a veces decimos, tengo un paracetamol, ¿no lo quieres? Yo te aconsejo que vayas a consultar porque ahorita hay mucha gente enferma. Cuando yo tengo que aprender a caminar de esa manera. Incluso, no nos vayamos tan lejos dentro de la iglesia. Hay gente que se ha olvidado de la importancia de la palabra, que aunque tiene años, esto a mí me llama la atención, porque hay gente que tiene años en la iglesia, pero como nunca estudió, nunca se preparó, nunca tuvo los argumentos, la doctrina correcta, de repente pueden ser llevados por caminos equivocados dentro de la palabra. Hoy hay una gran tendencia a invitar a gente aquí mismo en México a hacerse judíos. Y conozco personas, familias que ahora se ponen la kipa y ahora quieren hacer sus fiestas, y que el Yom Kippur y que las fiestas solemnes y que el judaísmo y que el sábado y el sabbat y todo eso. Y a ver, espérame, ¿no entiendes tú lo que la Biblia enseña? O sea, no lo quitamos porque a nosotros se nos ocurrió, sino porque la Biblia me enseña que eso está mal. Y ahora ya se creen, andan buscando su apellido a ver si viene de los judíos porque quieren su descendencia judía, cuando si leo la Biblia me dice claramente que eso no es nada. Es más, que el misterio de Dios es que de los dos pueblos hizo uno. No importa si eres judío, no importa si eres gentil, de los dos pueblos hizo uno, y un mismo Padre por un mismo Espíritu. Pero eso donde nos lo dice, en la palabra, ahí donde yo puedo aprender. Hay gente que está en la iglesia o ha estado en la iglesia y puede volver a sus dioses. Hay gente que se la pasa todo el tiempo buscando el error en la Biblia para cómo vivir su pecado a como ellos quieran. A ver, pastor, ¿usted cree que es malo tomar? La Biblia no dice. ¿Cómo crees que sea malo fumar? ¿Usted cree que sea malo, por ejemplo, tener dos esposas? ¿O cree que es malo el tatuarme? Pues, y empiezas a querer buscar tu propia vida a como tú quieras, a como tú piensas. Esto es increíble. Incluso hay gente que estando en la iglesia vuelve al pecado. Y uno no lo puede entender porque si hubieras entendido lo que Cristo hizo en ti,
nunca más volverías atrás. Eso es una realidad. Yo lo he dicho, no he encontrado hasta el día de hoy una razón por la cual volver atrás al mundo. En ninguna parte. Ni porque me convenga, ni porque Dios me haya fallado. Eso es la importancia de la palabra. Entonces, la primera responsabilidad que les dije es que soy responsable de cómo escucho la palabra de Dios. Mi segunda responsabilidad que tengo es: debo de ser maestro. Incluso dice ahí, y habiendo llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Me habla de un retroceso. ¿Por qué? Porque no pueden comer el alimento sólido. Ahora, no quiere decir que la leche sea mala, pero el alimento depende de cada nivel de crecimiento de una persona. ¿Qué pasaría si hoy los que tenemos 40 y tantos, 30 y tantos, 20 y tantos, 50, 60 tantos, siguiéramos tomando pura leche? No, es que cuando yo nací me dieron leche, me gustó mucho y crecí y quiero más leche. ¿Y qué comes? Leche. ¿Qué pasaría? A lo mejor ya nos hubiéramos muerto, ¿no? Porque la leche no es un alimento para nosotros. Para un bebé sí, pero yo no puedo darle a una persona que tiene una vida natural, normal, con todos, pura leche a tomar. Es ilógico. Yo no puedo pensar o no puedes tú pensar y creer que con que vengas una vez a la iglesia estás creciendo espiritualmente. No puedes pensar que si tú nunca te alimentas de la palabra puedas estar creciendo espiritualmente. No puedes pensar que si no te discipulas, no aprendes, estás creciendo espiritualmente. Ese es un problema. Porque nos hemos hecho tardos para oír, perezosos, apáticos a la palabra. Y en vez de eso, no, queremos estar comiendo y tomando pura leche. Este autor les quiere explicar cómo Jesús viene de la orden de Melquisedec. Dice, pues quisiera predicarles, pero no sé, es como me pongo a pensar. Es como si a un niño de kinder, bueno, aquí me hablan hasta de bebé, le quieres enseñar, unos problemas de trigonometría. Y le tenemos que decir, ¿y cómo te explico, no? Un niño no lo va a entender. Entonces, el problema está no en el mensaje, sino en los que están oyendo. Y entonces tenemos que entender que una persona que empieza a madurar no ocupa leche, sino alimento sólido. Ahora, aquí hay un error, de repente, que lo he escuchado. A veces creemos que cuando se nos habla de Juan 3:16, se nos habla de la salvación, arrepentimiento. No, es que eso es leche. A mí me gusta lo sólido. A mí háblame de Daniel, de Apocalipsis, de la segunda venida, del rapto, de la lucha espiritual. Eso es otro nivel. Y ese es un error. Porque estoy viendo ahorita que la madurez espiritual no está en relación al conocimiento. O sea, no son niveles. A ver, ¿quién sabe? ¿Quién se sabe 2 libros de la Biblia? No, ustedes están bebés espirituales. ¿Quién se sabe 4? Ustedes ya son medio maduros. ¿Quién se sabe 10? Ya son maduros. No me habla que la madurez tiene que ver con eso. Entonces, ¿cómo puedo saber que soy maduro? Versículo 13 y versículo 14. Dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Inexperto. ¿En qué? En la palabra de justicia. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son los que han alcanzado madurez? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces me habla que una persona madura
es aquella que ha sido ejercitada y es capaz de poder discernir entre el bien y del mal. Entonces, mi tercera responsabilidad es que yo debo de ejercitarme en el bien y en el mal. Bueno, más bien, en el discernimiento del bien y del mal. E incluso, dice, es inexperto en la palabra de justicia porque el niño aquí es un bebé, alguien como que no puede hablar. ¿Sí? Y entonces me habla que la leche es para un niño que no puede hablar, se toma leche, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. No los que tienen más conocimiento, sino los que han alcanzado madurez. Y yo puedo aprender o entender así de esta manera. Un bebé, un niño, es fácil engañarlo con una paleta, ¿no es cierto? Dice a un niño, ven, mira, ven, y te voy a dar una paleta. ¿Y el niño qué hace? Se va. Pero sería ilógico que a uno de nosotros como adultos nos pudieran engañar con una paleta. ¿Sabes qué? Es que me defraudaron. ¿Y cómo fue? Es que me ofreció una paleta y caí. ¿Qué diríamos? Ay, hermano, ¿cómo vas a caer con una paleta? Tengo que entender que aquel que madura es aquel que ha aprendido a ejercitarse en los sentidos espirituales. Dice, la Biblia me habla de oír, tengo que oír la palabra de Dios. La Biblia me habla de gustar, me dice gustar y ver cuán bueno y delicioso es Dios. O habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, o el hombre que confía en Dios. Entonces, aquel que alcanza madurez es aquel que ha aprendido a poder discernir en lo que es bueno para mi vida y lo que no es bueno para mi vida. El que ha alcanzado madurez es aquel que ha aprendido a saber que eso a Dios no le agrada y no lo puede cometer o hacer. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Pues a través de la palabra. ¿Qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo? A través de la palabra, no hay otra. Entonces, yo tengo que aprender a obedecer lo que Dios me dice. Así rápidamente, cuando Dios te dice que eso está mal, tienes que obedecer inmediatamente. Eso es madurez. ¿Por qué a veces no dejamos a nuestros niños que vayan y crucen una avenida? Porque no tienen la capacidad. Pero cuando yo veo que mi hijo es obediente y cuando le digo que haga algo, lo hace, puedo aprender que se empieza a ser maduro y puedo empezar a confiar en él. ¿No es cierto? Te vas a venir de la escuela, te vas a fijar aquí, mira, te paras, volteas para un lado, para el otro, no viene nadie, cruzas, no te vayas por el otro, te vas a venir por esta acera, vas a caminar por aquí, le vas dando todas las indicaciones. Y cuando lo empieza a hacer, empiezas a ver una madurez en él. Cuando Dios ama mi vida y lo hago, empiezo a mostrar que yo he alcanzado cierta madurez. Y Dios es bien claro. Por ejemplo, un tema que Dios dice, habla, es así rápido, es no os unáis en yugo desigual. ¿Qué dice la Biblia? Que no. ¿Qué decimos nosotros? Depende. Y ese es un error. Eso me habla que esa persona no ha alcanzado madurez espiritual. Pero es que lo voy a cambiar, pero es que aquí no dice, bueno, si se va a cambiar y si le va a echar ganas, entonces sí. La Biblia me dice que no es no. La Biblia me dice que no os embriaguéis con vino. Pero no dice cerveza. Lo mismo, ¿no? El que es maduro es entendido y sabe que no lo debo de hacer. La Biblia me dice que tienes que perdonar a aquel que te ofendió. Pero yo no lo siento. Aquí no dice que si lo sientes. Aquí dice que como Él te ha perdonado, lo debes de perdonar. ¿Qué tienes que hacer? Perdonar. Eso es madurez. A ver qué. Eso es inmadurez. No cometerás adulterio, no fornicarás. Bueno, pero es que yo pienso,
Aquí dice que no y es no. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios dice que no, lo tenemos que hacer. Mientras yo más obedezco, más me ejercito en la obediencia del bien y del mal. Entonces, termino diciendo esto. Creo que lo que Dios está hablando, exhortándonos el día de hoy, es que quiere que aprendamos a crecer espiritualmente para llegar a ser maduros. Me gustaría que hubiera una tablita para hermanos. Les voy a pasar una tablita para que ustedes hagan su test y vean qué tanta madurez tienen. Pero no hay. Y a lo mejor muchos dirán: no, pastor, a mí me van a tocar pura leche porque todavía no he crecido. El problema es eso, que la iglesia necesita su palabra para poder madurar. Y tenemos que hacerlo y no ser tardos para oír. No ser apáticos para oír. No ser torpes para oír. Si Dios está hablando, yo tengo que aprender a escuchar. Y eso es a través de su palabra.